Muy buenos días. Hace poco estábamos trabajando en la parroquia y había varios hermanos conmigo que me estaban ayudando a poner mesas y a quitar algunas cosas que íbamos a utilizar. El caso es de que yo pegué un brinco, aunque no lo crean, pegué un brinco y me subí al escenario y por andar haciendo eso sentí un pequeño como estirón en la pierna y me quedé quieto un pequeño momento para ver qué tan grave era lo que me había sucedido. No, no era nada grave, pero más me valdría quedarme ahí un momento y cerciorarme que no vaya a tener un desgarre o algo por el estilo. El caso es de que alguno de los hermanos se dio cuenta de lo que sucedió, se acerca y me dice, ¿qué sucedió, padre? Y yo volteo y le digo, pues que crecí, que ya no soy el mismo de hace 10 años, que fácilmente podía pegar un brinco y nada sucedía. Pues estoy creciendo. Y nos reímos todos y ya no pasó nada, me puse de pie y a seguir ayudando y seguir limpiando, trabajando, etcétera. Y me quedé pensando y yo dije, qué padre hubiera sido que no creciéramos, que nos quedáramos ahora sí, que en la mejor etapa de la vida, en la juventud y ahí y disfrutar todo de una manera plena. Cuando leí el Evangelio el día de hoy, me di cuenta que quizás lo más importante del crecimiento no es solamente el que nos estamos haciendo viejos, sino más bien lo que estamos perdiendo. Y no estoy hablando de estar perdiendo la fuerza de la juventud, sino más bien la actitud de la juventud. Escuchemos el Evangelio el día de hoy, que Jesús nos da un ejemplo quizás muy drástico para darnos a entender la importancia de no perder la actitud de ser como niños. Y dice así: en aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Qué impresionante esa escena. Y a veces me doy cuenta y puedo entender a los discípulos. Imagina cuántos enfermos no habría ahí. ¿Cuántas personas desoladas y que estarían buscando un consuelo de Jesús? ¿Cuántas personas no quisieran escuchar, sentir un toque sanador del Maestro? Y vienen estas personas que le traen niños a Jesús cuando los niños son los más sanos, los que menos consuelo necesitan. Pero no se trata de la necesidad exterior y física, sino de la actitud. Y precisamente ahí el niño es mucho más receptivo que quizás muchos enfermos, que quizás muchos adultos que ya van con algunos prejuicios y que quizás en más que una sanación interior lo que buscan es una especie de capricho, de centrarse en ellos mismos, de un momento de atención en lugar de profundizar en Dios. En cambio, el niño está ahí para aprender. Y por eso Jesús, cuando se da cuenta de esa situación, y yo puedo entender quizás la actitud de los discípulos de no pierdan tiempo, dejen a los niños a un lado, mejor traigan a los enfermos, como si todo fuera de producir, no perder tiempo, no perder oportunidades, dejen que Jesús sane, que haga milagros. Pero el reino de Dios no se trata solamente de producir cosas, o no se trata de producir, no se trata de estar haciendo y haciendo milagros. No, el reino de Dios se trata más bien de conocer al Rey, de profundizar en una relación con el Rey, con el Señor. Y para eso, ¿qué mejor que un niño? ¿Qué mejor que tener la actitud de un niño? Y cuando me refiero a la actitud de un niño, no me refiero a la actitud que a veces nosotros llamamos de un infantil, caprichudo, porque aún los niños que son caprichudos es porque aprendieron eso. Si algo podemos decir nosotros de esa etapa de la infancia, es de que todos los niños de una u otra forma aprenden. Aprenden malas palabras y se las enseñas. Aprenden buenos modales y se los enseñas.
están aprendiendo, en una actitud de completa apertura para aprender. Otra característica es que el niño ama y siempre está buscando el abrazo y la atención y el querer. ¿Cómo me enternece a mí ver a mis amigos que tienen hijos, que cuando llegan a casa los niños corren y se buscan el abrazo del papá, el beso del papá o de la mamá? No se diga que muchos de ellos todavía quieren, que dicen, se me olvidó la palabra, cuando siempre el niño está buscando los brazos. Es que se acostumbró a los brazos y ya no sabemos cómo dejarlo en la cuna. ¡Qué bonito! Tener esa actitud de querer buscar los abrazos de papá, los abrazos de mamá. Que así fuéramos nosotros con Dios, que siempre estuviéramos buscando el estar en los brazos de Dios, el sentir la seguridad, el confiar en Dios. Date cuenta cómo es un niño. En un ambiente sano, el niño aprende, el niño ama, el niño se deja amar, el niño confía, el niño es dócil. Y cuando está en un ambiente sano y va creciendo, el niño aprende fácilmente a perdonar. Se podrá pelear con sus compañeritos, pero inmediatamente se reconcilia, olvida todo y siguen jugando como si nada hubiera pasado. Al niño no le importa distinguir lo que es mío, mis juguetes. Cuando se trata de jugar, es capaz de compartir, porque lo más importante es el jugar para el niño, el estar unidos, el tener amigos. Cuando nosotros estamos creciendo, a veces pienso yo que son malas experiencias o empezamos a medir situaciones o no calculamos bien, no medimos o no ponderamos el valor de las cosas y empezamos a distinguir las cosas mías y empezamos entonces a marcar una distinción. Y entonces empezamos a distinguir lo que es mío, lo que me conviene, lo que me gusta, lo que me lastima, contra la relación de la familia. Por eso Jesús dice, el que es como niño, el que recibe el reino de los cielos como un niño, ¿verdad? Santa Teresita del Niño Jesús a mí me gustó mucho cuando leía la espiritualidad de ella, porque ella se sentía muy pequeña comparada con los maestros que tiene el Carmelo. Santa Teresita del Niño Jesús fue carmelita descalza. Y los carmelitas tienen a dos gigantes en la fe. San Juan de la Cruz, doctor de la iglesia, el insuperable en la forma en cómo describe la vida espiritual. Y no se diga de Santa Teresa de Ávila, también doctora de la iglesia y también que describe unas experiencias místicas quizás insuperables con toda la vida interior que ella describe en sus libros. Santa Teresita se veía muy pequeña al lado de estos dos gigantes, pero el amor de ella era muy grande. Y cuando leyó este texto y decía, el que acoge el reino de los cielos como un niño, y ella decía, quizás yo no voy a ser un gigante como Santa Teresa de Ávila o como San Juan de la Cruz, pero sí puedo ser como un niño. Y un niño se deja amar. Y ella decía, yo me puedo dejar amar. Yo puedo simplemente confiar en Dios, puedo ser dócil. Y ahí fue donde ella empezó a desarrollar toda esa espiritualidad que la llevó a alcanzar la estatura de los gigantes de la fe. Pero todo desarrollando la actitud de ser como un niño, siempre confiando, buscando el amor de Dios y siendo dócil. El problema para nosotros es de que a veces crecemos y a veces hasta pensamos que somos mejores que el mismo Creador. Maduramos tanto que ya nadie nos puede enseñar cosas nuevas, y eso a veces incluye a Dios, que ya no aprendemos nada, cuando más bien tenemos mucho más que aprender. Ya lo decía, me parece que es Aristóteles o Sócrates, que mientras más aprendía, más se daba cuenta que no sabía. Pues bien, nuestra vida nos debiera de enseñar eso, que mientras más cosas aprendemos, sobre todo cuando se trata de las cosas espirituales, más debemos de tener la conciencia que menos sabemos. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama y que nos invita a ser sencillos como niños, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un labrador
un hombre que estaba cultivando muchas frutas, ¿verdad? Había cultivado muchas sandías, muchos melones, y él estaba cansado y fue y se descansó un momento abajo de un nogal. Y estaba viendo las nueces y decía, ¿por qué Dios no habrá puesto a las sandías y a los melones en árboles? En lugar de que nosotros nos tengamos que estar agachando y recogiéndolas del suelo. Cuando estaba pensando en eso, le cayó una nuez en la cabeza y la levantó, se le quedó mirando y dijo, si esto fuera una sandía, me hubiera descalabrado y hasta aquí hubiera llegado mi vida. A veces nosotros creemos que sabemos mucho, pero si tuviéramos la actitud de apertura, sabríamos que todavía tenemos mucho más que aprender. El problema no es crecer. El problema es que empezamos a olvidar cómo aprender. La actitud de confiar y nos olvidamos de la necesidad de poder ser amados. No digamos ya de amar, sino de ser amados. Si nosotros fuéramos como esos niños celosos, cada vez que entramos a la iglesia, corriéramos como el niño corre al encuentro de su papá para abrazarlo y quedarse ahí acurrucado, qué diferente sería si nosotros siempre buscáramos estar en los brazos de papá. Que tengas un excelente día.